familia CDF, estamos muy contentos de poder estar con ustedes en sus hogares. Cada día es un día nuevo, de retos, desafíos y cosas increíbles que Dios tiene para nosotros. Siempre nos sorprenderá con cosas maravillosas para nosotros. Creemos que es muy importante el desarrollo de cada creyente, tanto el que tiene mucho tiempo como el que tiene poco tiempo de conocer a Jesús. Por eso, hemos diseñado todo un programa para acompañarte en este crecimiento. Grupos Conexión. Son el corazón de CDF. Tenemos líderes dispuestos a contactarse contigo y hacerte parte de esta gran aventura. Estas reuniones pequeñas son totalmente online. Es muy importante que participes de una. Si nos dejas tus datos, te contactaremos con uno de nuestros líderes. Si has conocido al Señor hace poco tiempo, te invitamos a llevar Descubre. Es un curso que consta de 4 clases y allí aprenderás sobre tu propósito en esta vida, cómo relacionarte con Dios, los beneficios de la salvación, la voluntad de Dios para tu vida, descubrir tus dones y ponerlos al servicio de Jesús, nuestra visión como CDF. Esto te ayudará en el inicio de tu nueva relación con Dios. La Escuela de Fe. Constantemente estamos dictando cursos como Sanidad Divina, Liberación, Últimos Tiempos, Dones Espirituales, Cultura del Reino, entre otros. Las inscripciones son abiertas y sin costo alguno. Te proveemos el material y un maestro te asesorará durante las clases. La Escuela de Familia. Estamos dictando cursos como crianza, matrimonios, mujeres, hombres, finanzas, noviazgo. Tenemos una variedad de recursos que van a ayudarte en tu desarrollo personal y como miembro de tu familia. Te proveemos el material y un maestro te asesorará durante las clases. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También puedes contactarnos en todas nuestras redes sociales. Hola, buenos días con todos. Es una alegría para mí estar contigo el día de hoy. Yo sé que Dios nos ha estado hablando durante estas semanas. El poder de su gracia y su favor se ha estado derramando sobre nosotros. Y creo que hay mucho más que Dios quiere hacer en tu vida y en todos nosotros. Y como siempre empezamos en cada reunión declarando bendición sobre las personas. La palabra dice que en el poder de la lengua se encuentra la vida y la muerte. La palabra también dice que debemos hablar palabras llenas de gracia y de favor y que esas palabras van a encender la fe de aquellas personas que nos rodean y nuestra fe también. Así que acércate a alguien y pon tu mano sobre su hombro y dile lo siguiente. En el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad y todo lo que emprendas será prosperado, porque nada hay imposible para Dios. Estamos muy contentos porque siempre nos llegan reportes de diferentes países contándonos lo que Dios está haciendo en sus vidas y también sus pedidos de oración. Envíenlos todos los días, 6:30 de la mañana, por nuestra página de Facebook, Camino de Fe Oficial. Estamos teniendo tiempos de intercesión. Así que vamos a creerle completamente a nuestro Dios y tenemos que tener siempre conversaciones de fe. Cuando nosotros tenemos batallas, ¿no? Y este tiempo que está viniendo es un tiempo de grandes batallas, de grandes dificultades, de tiempos donde necesitamos más que nunca del poder de Dios en nuestras vidas. Para mí no hay cosa más importante que entender bien la gracia y el favor de Dios. Porque ese es entender a Jesús mismo, cómo Él es y cómo su poder fluye a través de nosotros para que podamos nosotros vivir esa vida abundante que nos prometió y poder tener victorias por todos los frentes en nuestras vidas. Eso es muy importante. La palabra dice en Juan 1:17 lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto es importante porque la ley vino por medio del siervo Moisés, la gracia vino por medio del Hijo Jesús. Hay una gran diferencia y en el hebreo la palabra señal
Cada vez que tú encuentras la palabra señal como Rahab cuando les pidió una señal a los espías, una señal de que ellos iban a venir y le van a cuidar a ella y a su familia, esta palabra señal en el hebreo significa gracia y verdad. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de esa señal que nos dio, que es la gracia y verdad, y dice que eso vinieron por medio de Jesús. Dice en Juan capítulo 12 lo siguiente, verso 44. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Esto es importante para entender la gracia de Dios, porque la Escritura, Jesús dice, si tú ves a Jesús, lo ves al Padre, ves al que le envió a Él. Cada vez que nosotros queremos saber cómo es nuestro Padre, tenemos que observar en las Escrituras a Jesús, cómo actuaba, qué hablaba, qué decía, cómo se movió en este mundo, porque Él mismo declaró muchas veces que Él no hacía nada sin escuchar al Padre, Él hacía lo que veía al Padre hacer. O sea, Él es una demostración fiel de quién es nuestro Padre Celestial. Dice el verso 47, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Esto nos explica bien el tiempo que estamos viviendo, la dispensación de la gracia, un tiempo en el cual Jesús vino para traer la gracia y el favor de Dios, y Él no vino, dice, para juzgar al mundo. Va a haber un momento en el cual Dios va a juzgar a las naciones, eso va a ocurrir, pero estamos en la dispensación de la gracia, y es cuando Jesús vino para mostrar al Padre, no para traer juicio, ¿ok? El juicio va a venir más adelante, pero ahora Él vino a mostrar la gracia y el favor de Dios. Juan capítulo 14, versos 8 al 10 dice lo siguiente. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Uno dice, wow, ¿no es cierto? No podemos dividir la persona de Jesús del Padre. Las personas normalmente piensan, ¿no? El Padre es el que juzga, es el malo de la historia, y Jesús es el bueno de la historia. Y Jesús dice, no, esto no es cierto porque somos uno solo nosotros. Cuando Felipe le habla a Jesús y le pregunta, pensando obviamente que el Padre era diferente, tenía la referencia de lo que había pasado en el Antiguo Testamento y los tiempos de juicio que habían venido. Pero Jesús era totalmente diferente. Entonces había algo en Él distinto porque Él había visto que estaba lleno de amor, era compasivo, misericordioso, conversaba con personas que normalmente un judío no hubiese conversado. Pero Jesús le dijo, el Padre y yo somos uno. Lo que estás viendo en mí, ese es el Padre. Él venía a traer la revelación de nuestro Padre a este mundo. Y la gran confusión de muchas personas es creer que Dios, que en el Antiguo Testamento juzgaba y todo el tiempo condenaba, ese es la proyección para este tiempo, ¿ok? Ese tiempo se vivió bajo la ley y para muchos es complicado, puede ser una confusión. Tú tienes que entender bien que ver a Jesús significa ver al Padre. Y cuando tú lees los evangelios, tú ves plenamente su amor, su misericordia y cómo Él se comportaba todo el tiempo. Y las personas a veces por eso piensan que la vida, la relación con Dios se trata de una lista de cosas que hay que comprar, que hay que hacer y otra lista que nosotros con la cual tenemos que lidiar. Y todo eso se trata de religión, ¿okay? Y cuando la religiosidad está presente, ocurren varias cosas. Tú te basas en tus fuerzas, el poder de Dios no fluye. Nosotros descansamos plenamente en el poder de Dios cuando vamos a orar por liberación, por sanidad, por restauración. Confiamos en que es el poder de Dios que va a salir. Para algunas personas Dios es cruel y sanguinario, porque
no entienden que Dios se relacionó con el hombre por medio de sus obras bajo la ley. Por eso decía la Escritura, ojo por ojo, diente por diente. Claro, porque Israel decidió relacionarse con Dios mediante sus obras, pero Jesús vino a mostrarnos al Padre, y cuando nosotros vemos a Jesús, estamos viendo al Padre. Ese es algo que tenemos que tenerlo bien claro, entenderlo mucho, ¿no? La Escritura menciona muchas cosas en la Biblia y hay que entenderlo cuando se muestra la gracia y el favor de Dios en las personas. Y cuando nosotros entendemos esto, cuando entendemos que el favor de Dios fluye a través de nosotros porque conocemos a Jesús, ¿ok? Porque al conocer a Jesús tú conoces al Padre y entonces comienza a cambiar todo. Yo quiero que entendamos ahora algo. Hay una historia en la Biblia que es acerca del Sermón del Monte. Y Jesús comienza a explicarles a los judíos la ley. Este pasaje es muy especial entenderlo para entender la gracia y el favor de Dios. Los fariseos religiosos habían acomodado la ley a su medida. ¿Okay? Ellos habían llenado la ley de tal forma, con tradiciones y todo eso, de tal forma que ellos la podían cumplir. Habían llenado de normas y habían bajado los estándares de la ley. ¿Okay? Muchas cosas los fariseos lo acomodaron realmente. Y en el Sermón del Monte, Jesús comienza a hablar a los judíos acerca de la ley. ¿Okay? Todos esos textos que están ahí hablan exclusivamente de la ley y pone la ley. Lo que hizo Jesús fue poner la ley en su máxima expresión. Los fariseos la colocaron en un estándar para ellos, con tradiciones y costumbres que ellos podían cumplirla. Pero Jesús vino en el Sermón del Monte y puso la ley en su máxima expresión, donde verdaderamente debería estar. Y ahí es donde los fariseos mismos, ellos mismos no podían cumplirlo. Ellos se quedaban mal. Por eso le habían preguntado a Jesús sobre qué pasaba con una persona si era encontrada en adulterio, ¿no? Qué cosa es lo que se tenía que hacer. Y preguntas como esa. Entonces Jesús les dijo que solamente mirando a una mujer ya había adulterio de por medio. Entonces todos quedaron atrapados por la ley porque el fin de la ley es ese. El fin de la ley es maximizar el pecado de la gente, dejarlo muy claro y darte cuenta que necesitas de Jesús. Porque la ley, como dice Pablo en el libro de Romanos, es un ayo, es un maestro, un tutor que te conduce a Jesús. La ley no es para que tú trates de llegar a Dios por medio de la ley, sino es por medio de la gracia. Pero la ley te lleva a este punto, te lleva al punto de decir, tú no puedes llegar a Dios en tus propias fuerzas. Tú no puedes agradar a Dios haciendo cosas para agradarle. Te deja en esa situación. Te deja en la situación de decir, la única manera que yo le puedo agradar a Dios es reconociendo yo mismo que soy su hijo y que Él me ama porque es mi Padre. Mateo 8 dice lo siguiente. Y cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, que significa escojo, prefiero hacerlo, le dijo, queda limpio, o sea, purificado. Y al instante quedó sano de lepra. ¡Wow! Imagínate esta escena. En el Sermón del Monte, tú tienes a Jesús hablando de la ley a los judíos, explicándoles la ley, haciéndoles entender bien de qué se trataba y poniéndolo en su máxima expresión. Sin embargo, cuando Él baja del monte, lo primero que hace es encontrarse con un leproso. ¿Okay? Y la ley ordenaba que tú no toques a un leproso porque primero te podía contaminar. ¿Okay? Bajo la ley era así, pero Él bajó del monte, se encontró con este leproso que le pidió ayuda. Y le preguntó a Jesús, este hombre, ¿quieres sanarme? Este es el contraste. Porque si Dios fuese el Dios de la ley, ni siquiera se hubiese acercado a este leproso. Tampoco se hubiera acercado a sanarle. No hubiese hecho esto. Sin embargo, Jesús se acercó y le dijo, quiero sanarte, sé limpio. Y tocó al leproso, que estaba prohibido en la ley. Lo tocó y lo sanó, porque bajo la ley, lo limpio tocaba lo inmundo y lo limpio quedaba inmundo. Bajo la gracia, lo divino y lo limpio tocaba lo inmundo y lo inmundo quedaba limpio.
Eso es lo que ocurre ahora, porque ese es Jesús, lleno de misericordia y de bondad. Por lo tanto, nuestro Padre es igual, es de la misma forma. Y así es como yo le entiendo la gracia y el favor de Dios. Lo que pasó ahí es maravilloso. El contraste es extraordinario. Tú ves el Sermón del Monte, como habla Jesús, les pone al máximo la ley, los pone en lo más alto, en lo más grande, de tal forma que ni los fariseos se sintieron que podían ser salvos, ni ellos. Pero cuando Jesús baja, no le dice al leproso, tienes que presentar tu sacrificio, primero tienes que cumplir la ley, tienes que hacer una otra cosa. No le dijo nada de eso. Él le dijo, sí quiero sanarte, porque para eso he venido. No he venido para enfermarte, no he venido para traerte juicio o condenación. He venido para sanarte. Sí quiero sanarte. Es maravilloso este texto. La palabra también nos habla acerca de la mujer adúltera. Acababa de terminar la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, que duraba 7 días. Los judíos tenían muchas fiestas que Dios les había ordenado hacer para que recordasen los preceptos y toda la relación que Dios tenía con ellos. Esta fiesta duraba 7 días. En el 8º día, Jesús se levanta y dice que él quería ir a beber. Que de él sabemos que fluyen a ríos de agua viva. Pero en el 8º día él se levanta. Y el 8º día, el número 8 en la Biblia, es el número de la circuncisión. Dios ordenó a los judíos circuncidar a sus hijos en el 8º día. El 8º día es el número que significa nuevos comienzos, nuevos tiempos. Es el número de pacto también, porque la circuncisión significaba ese pacto de Dios con ese niño que estaba siendo consagrado delante de Dios. Así que el número 8 es muy importante en las Escrituras. Y en el 8º día, en el día de nuevos comienzos, de nuevos tiempos, y es lo que hace Dios con nosotros, contigo constantemente, porque bajo la ley en el 7º día terminaba todo, ¿no es cierto? Tú tenías que cumplir muchas normas. En el 7º día tú tenías que guardar el Shabbat, tú tenías que guardar el sábado, todo eso se hacía el 7º día, pero en el 8º día venía una nueva temporada, un nuevo tiempo para ti, que es exactamente lo que pasa en nuestras vidas. Juan capítulo 8 dice lo siguiente: los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Es interesante porque la palabra de Dios nos enseña de que cuando eran encontrados en adulterio tenían que ser presentados los dos para ser apedreados. Sin embargo, acá solamente hablaban de la mujer y lo presentan delante de Jesús para que él diga qué se tenía que hacer, porque ellos sabían y lo acusaban a Jesús de no seguir la ley. Ellos no entendían que Jesús, como hemos leído, él traía la gracia y la verdad. Y de hecho Pablo también dice constantemente que él era acusado de ser un carnal o de violar la ley constantemente. Cuando Pablo explica y todas sus cartas hablan acerca de la gracia y el favor de Dios, entendiendo lo que Dios estaba haciendo en la vida de las personas. Entonces, cuando la Escritura comienza a hablar acerca de Jesús y dice lo siguiente en este texto, Jeremías 17:13, Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, el manantial de aguas vivas. Ok, yo quiero decirte algo que decía en el libro de Deuteronomio, que es que todo lo que, cuando alguien tenía alguna duda y tenía una pregunta, una disputa, el Deuteronomio dice que tenían que venir delante de Dios para arreglar esa disputa. Ellos no sabían, pero estaban yendo delante de Dios porque Jesús estaba ahí.
y estaba en el templo. Y dice la palabra que él estaba escribiendo en el suelo, ¿ok? Hay que entender algo acá. Que el suelo del templo, en el lugar el patio donde se encontraban, era un lugar de piedra, ¿ok? No era arena, era un lugar de piedra. Claro que encima tenía polvo, obviamente, y Jesús estaba ahí escribiendo, ¿ok? Hay varias cosas para entender acá, porque no sabemos si quizás estaba escribiendo los nombres de los fariseos que estaban ahí para ver cuál de ellos era el culpable, o estaba escribiendo los 10 mandamientos. La imagen es muy particular porque tú ves a Jesús escribiendo en una piedra, que es exactamente lo que pasó en el monte Sinaí. Dios escribiendo en las piedras que luego le entregó a Moisés, donde estaba la ley, y se lo entregó. Y cuando ellos terminan de hablarle, Jesús estaba en el suelo escribiendo y había polvo ahí, como hemos leído, que el que se aparta dice quedará como polvo, ¿no? Porque abandonó al manantial de agua viva que es Jesús. Entonces, dice que Jesús se inclinó 2 veces, ¿ok? Ellos querían tender una trampa, pero Jesús se inclinó 2 veces para escribir. Y esto nos habla acerca de los 2 momentos donde donde Dios escribe la ley de Moisés, porque recuerdan que la primera vez le escribió, él bajó, ellos estaban en una fiesta en el campamento, Moisés tiró las tablas al suelo, las rompió, pero después Dios lo volvió a llamar, volvió a subir y volvió a escribir. Aquí la escena es exactamente la misma. Jesús en el suelo escribiendo, le hablan a él, se dirige a ellos y luego vuelve a escribir. La escena es maravillosa, es majestuosa realmente, porque Jesús estaba repitiendo todo eso, estaba dándoles una señal a ellos, mientras que los fariseos querían tenderle una trampa a Jesús. Él estaba mostrándoles una tremenda revelación de quién era Él. Jesús, cuando se agacha a escribir, yo creo particularmente que estaba escribiendo la ley, porque la escena es la misma, pero en la segunda cambia. Fíjense verso 10. Dice, entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Imagina esta escena. Jesús se vuelve a agachar para escribir nuevamente. Yo estoy convencido que estaba escribiendo la ley, los 10 mandamientos. Se agacha ahí. Después de decirles a los judíos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la piedra, evidentemente, es una señal de castigo, de juicio. La ley estaba escrita sobre piedras y ahora estaban ellos para enfrentar a esta mujer. Cuando Jesús les dice, el que no tiene pecado, que tire la primera piedra, lo que Jesús hizo fue agacharse, y yo creo que él comenzó a escribir la ley. Y ellos comenzaron a ver ahí los mandamientos, comenzaron a observarlos y la misma ley los acusó a ellos de todo lo que hacían, de la hipocresía que había en sus vidas, de que ellos no seguían a Dios, ellos seguían su propia religión, sus propias costumbres, alejados completamente de Dios. Y Jesús viene a enseñarles quién era realmente el Padre. Y cuando Él escribe esto en el suelo, dice que uno a uno comenzaron a dejar el lugar. La escena es increíble, es majestuosa, porque Jesús escribiendo en el suelo, en estas piedras, es la misma imagen de Dios en el Sinaí escribiendo eso. Y esa ley acusó a los fariseos en sus propios corazones, porque ellos sabían que eran culpables de toda la ley, que la rompían y la quebraban constantemente. Si ellos hubiesen sabido en su corazón que no tenían pecado, que eran santos como ellos decían, porque un momento le acusaron a Jesús de decir, él es un hombre pecador, nosotros no nos juntamos con ellos, porque ellos creían que sí eran santos, que no hacían nada malo, pero cuando Jesús los confrontó con la ley, ellos tuvieron que irse y dejar a la mujer ahí. Y ahí es donde nosotros vemos cómo es realmente Dios. Y le dijo esta mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que han traído juicio sobre ti? Y ella le dijo, no están, no hay nadie. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Ahora vete, le dice, y no lo vayas a volver a hacer. Hay algo increíble en todo esto. Esta mujer
había tenido un encuentro con Jesús en ese momento, el momento que estaba a punto de morir. Y yo estoy convencido de algo, que ella creyó en esta gracia y favor de Dios. Porque cada vez que alguien en las Escrituras creía en Jesús, Jesús le mostraba su gracia y su favor. Siempre. Cuando la gente se apoyaba en sus propias obras, en sus méritos, y eso es orgullo total, eso es independencia de Dios, que tú trates de ganarte a Dios es sinónimo de orgullo, es pensar que las cosas que tú puedes hacer son mayores que las que Dios puede hacer, es pensar que tú puedes estar en tus propios méritos a la altura de lo que Dios quisiera que tú estés, y eso no es así. Cuando la Escritura dice que Jesús trajo, por medio de Él vinieron la gracia y la verdad. ¿Okay? La gracia y la verdad, la gracia no vino por los profetas del Antiguo Testamento. La gracia no vino por ninguno de los anteriores a Él, que vinieron y que fueron enviados por Dios, hombres y mujeres de Dios. Pero Dios no envió la gracia por ninguno de ellos por una sencilla razón, porque ninguno de ellos iba a poder mostrar realmente quién era el Padre. ¿Quién lo podría mostrar? Él mismo, el Hijo. Él podría mostrar quién era Él realmente y mostrar su gracia y favor. Y le dice a esta mujer, yo tampoco te condeno. Estas palabras son maravillosas porque muestra un Dios totalmente compasivo, lleno de perdón y de favor para con las personas. Dice la palabra que en estos tiempos la bondad de Dios es que transforma y convierte a las personas. La gente se dará cuenta de la condición de su vida debido a la bondad y el amor y el favor de Dios. Cuando tú muestras ese Dios, las personas comienzan a ser tocadas por el poder de Dios. Jesús entró así a la casa de Zaqueo y su vida cambió completamente, la vida de Zaqueo. Y nunca le dijo a Zaqueo, Zaqueo, tienes que cambiar. Zaqueo, tienes que presentar delante del altar y tienes que presentar tu sacrificio y tienes que hacer esto y aquello. No le dijo nada, simplemente entró a su casa. Dejó que Zaqueo lo conozca, que tenga contacto con él. Zaqueo ya creía que Zaqueo moría porque Jesús llegara a su casa. Y Zaqueo era un publicano, era un hombre, un extorsionador, era un ladrón, era un hombre terrible. Sin embargo, él creía en Jesús, lo había visto y quería que Jesús entre a su casa. Y cuando Jesús entró a su casa, todo cambió. Este hombre se transformó, restauró todo lo que había hecho mal. Es maravilloso. Y hay una persona más en la Biblia que nos enseña mucho. Es Nicodemo. Lucas 19 dice, llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Fíjate esta escritura que es muy interesante, porque la palabra Zaqueo es la palabra Sacac, ¿okay? Que significa limpio o transparente. Así es como se estaba acercando a Jesús Zaqueo. Zaqueo no estaba ocultándole nada a Jesús. Jesús estaba yendo tal como era, no estaba fingiendo nada, no tenía ninguna postura, no tenía ninguna careta, no tenía nada. Simplemente se presentaba delante de Jesús como Él era, nada más. Y es como Dios quiere que tú y yo nos presentemos delante de Él, tal como eres tú. Porque Dios es el que transforma tu vida, Él es quien provee para tu hogar, es quien te cuida en todo momento. Él es nuestro todo realmente. Él no quiere que tú escondas ciertas cosas o hagas o pretendas que no necesitas nada de Él o que no quieras incomodarlo. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas sincero con Él, totalmente transparente, diáfano, cristalino, que Dios pueda ver a través de ti, pero porque tú mismo lo permites y lo que quieres hacer. Dios sabe cómo somos nosotros, Dios sabe tus pensamientos, mis pensamientos, pero lo que Él quiere es que tú de propia voluntad lo hagas, porque Él vino para tener una relación con nosotros de padre a hijo, no de dueño a esclavo o de juez a prisionero, sino de padre a hijo. Y cuando se acerca Zaqueo, todo comienza a cambiar. Verso 6 dice lo siguiente, así que se apresuró a bajar
y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que mira todo lo que ocurre acá y lo que le dijo, porque los religiosos de la época comienzan a murmurar acerca de Jesús. Comienzan a hablar de por qué era posible que se juntara con alguien que era pecador. Porque bajo la ley, los que eran justos y santos no podían acercarse a nadie porque esa persona les iba a contaminar. Es lo que mucha gente piensa ahora todavía. Y no han entendido que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y tienen miedo de juntarse inclusive con personas que no conocen a Dios o que tienen costumbres distintas. Pero la palabra dice de que Jesús entró a ese lugar y ese lugar estaba lleno de gente pecadora. Ese lugar estaba lleno de todos los amigos de Zaqueo. Todos eran ladrones, extorsionadores, personas de mal vivir, personas también muy adineradas. Pero Jesús estaba en medio de todos ellos porque estaba mostrando de su gracia y de su favor. Jesús no llegó con palabras de juicio a estas personas, sino mostrando quién era el Padre nuevamente. Y esto tocó la vida de las personas, porque hay un hecho importante en todo esto, que es que cuando una persona está expuesta a la presencia de Dios, cambia completamente. Completamente. Así como Pedro, cuando él sale de la barca y se encuentra con Jesús y vio un milagro de Jesús. Jesús no le dijo, arrepiéntate, pecador, o ve haz tal cosa. Jesús hizo un milagro, ¿ok? Hizo un milagro Jesús. Y Pedro salió de frente y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ese fue el primer encuentro con Jesús. Fíjate que fue el milagro de Jesús, la misma presencia de Dios, lo que impactó la vida de Pedro. Y Pedro fue cambiado y transformado. Yo estoy convencido de algo, totalmente convencido, que cuando las personas comienzan a entender y a saber la gracia y el favor de Dios, cómo es Dios, que Jesús vino a traer esa gracia, las personas comienzan a acercarse más a Dios cuando no sienten juicio sobre sus vidas, sino sienten ese Dios que lo dio todo por ellos, que entregó absolutamente por sus vidas, que entregó a su mismo Hijo, que en la cruz fue pagado absolutamente todo tu pasado, presente, futuro, que todas las maldiciones fueron llevadas ahí, enfermedades, absolutamente todo. Entonces las personas comienzan a acercarse a Dios porque son impactados por la misma presencia de Dios. Y con Zaqueo no fue distinto. Él se acercó, Jesús fue a su casa y esa presencia de Dios ahí. Yo no me puedo imaginar a Jesús ahí parado, comiendo con ellos. O sea, esta gente lo había visto a Jesús, había escuchado que Él era el que hacía milagros, había resucitado muertos, había hecho cosas maravillosas. Pero este hombre era tan sencillo que estaba sentado con ellos comiendo en ese lugar. Seguramente le estaban preguntando acerca de historias, cosas que habían pasado. Ellos tendrían muchas ganas de conocer a Jesús porque habían escuchado de Él. Fíjense esto, que ninguno de los fariseos religiosos lograron traer a estas personas de regreso a Dios. Ninguno de ellos. Los religiosos lo que hicieron fue marcar una línea para que esta gente no se vuelva a acercar a Dios, para mantenerlos totalmente lejos de la presencia de Dios. Pero la gracia y el favor de Dios los trajo de vuelta, sin mucho tiempo que perder, sin muchas cosas que hacer, tan sencillo. La gracia marca nuestras vidas completamente. Así como estas personas, podríamos hablar de la mujer samaritana, del centurión y mucha gente
que recibió la gracia y el favor de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es nuestro Dios maravilloso. Yo quiero orar ahora por ti, que quizá nunca has tenido la oportunidad de hacer de Jesús el Señor y Salvador de tu vida. Quiero guiarte en una oración. Dile fuerte: Señor Jesús, te entrego mi vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Tu preciosa sangre me lava y me limpia de cada pecado. Eres mi Señor y mi Salvador para siempre. Yo creo que resucitaste de la muerte y que estás vivo hoy mismo. Debido a tu obra terminada en la cruz, ahora soy un amado hijo de Dios y el cielo es mi hogar. Gracias por darme vida eterna y llenar mi corazón con tu paz y gozo. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que eres un hijo de Dios y queremos que te comuniques con nosotros. Escríbenos a nuestras redes sociales para poder guiarte en esta nueva etapa de tu vida. Y quiero bendecir tu vida antes de despedirme y dar gracias a Dios, porque yo sé que esa gracia y favor está sobre tu vida y a través de todos estos mensajes estás comenzando a caminar en esa gracia todo el tiempo. Quiero bendecir tu vida, el Señor te bendiga en todo momento, esa bendición permanezca sobre tu vida. Siempre agrades a Dios y esa mano y ese favor de Dios te acompañen en todo momento y el amor de Dios se muestre sobre ti. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu vida. Quiero recordarte siempre que nuestra bendita esperanza está adelante y como siempre y siempre nosotros terminamos nuestras reuniones diciendo: nuestros mejores días están por venir. Si has sido bendecido por esta palabra, quiero pedirte que lo compartas a otras personas, nos des tu like y así poder seguir avanzando con el mensaje que Dios ha puesto en nuestras vidas. Comenta en la parte de abajo y haznos saber cómo Dios ha bendecido tu vida a través de esta palabra.